Y hay gozo en nuestro corazón, hay gozo en nuestro corazón, hay alegría en nuestro espíritu, porque Dios es Dios, Dios ha mostrado su gracia, ha mostrado su misericordia, y hoy podemos sin duda reconocer su grandeza en nosotros. Y vamos a tener un momento, hoy iniciamos con una nueva serie de sermones, bajo el tema retomando la meta, retomando la meta. ¿Cuántas ocasiones nosotros nos encontramos en cantidad de circunstancias, situaciones que de pronto nos hacen un poquito tambalearnos en el objetivo que tenemos trazado a alcanzar? Algunos, en el mejor de los casos, logramos detenernos un poco en el cauce y podemos retomar nuevamente el impulso para poder seguir caminando y nuevamente reenfocarnos hacia la meta que tenemos trazada. Pero no es el caso generalizado. Hay cantidad de personas que han trazado metas, que han trazado objetivos y que ante las adversidades de la vida han detenido su paso. Y no solo han detenido su paso, pero han tornado sus ojos, han variado en sus objetivos y han perdido la brújula y el camino a seguir. Y creo que mucho de lo que en este tiempo hemos vivido, quizá a cantidad de personas y familias, cosas semejantes han sucedido. Y muchos que decían, es que antes de esta época yo tenía previsto esto, pero ya después, quién sabe, ya con que subsista, ya con que esté vivo, decimos, como si a Dios esta temporada de la vida le fuera un impedimento para Él hacer lo que solo Él sabe hacer, que son milagros, prodigios y maravillas. Quizá mucho de lo que sucede en este tiempo nos confronta con nuestras limitantes humanas y nos recuerda que la vida no la podemos llevar adelante si no hay uno mayor que vaya adelante que nosotros. Y por eso quisiera llevarlo a que consideremos un pasaje importante en Filipenses capítulo 3. La verdad, les soy bien franco, ya quería que llegara este día para que yo le pudiera predicar este sermón, porque toda esta semana el Señor me ha estado inquietando y me siento emocionado y me siento con esa anticipación de las cosas, porque cuando leía yo este pasaje, el Señor traía a mi mente algunos aspectos importantes, algunos elementos que son claves para que nuestros objetivos en la vida no se detengan ante las adversidades, sino que como Pablo, y eso lo veremos más adelante, no hoy, quizá en alguno de los sermones hacia en las siguientes semanas, pero como Pablo podamos llegar a la conclusión de que todas las cosas que en algún momento formaban parte de nuestra vida quedan como parte del pasado y en algunos casos como basura, con el fin de alcanzar la meta, el premio del llamamiento supremo en Jesucristo. Pero en este punto, cuando Pablo empieza a escribir en el capítulo 3, hace énfasis en algunos principios que yo quiero llevar con usted. Voy a leer partiendo del verso 1, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. La intención de esta versión es simplemente actualizar el lenguaje. Y dice la escritura, verso 1: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. ¡Aleluya! Pase lo que pase, alégrese en el Señor. Nunca, dice Pablo, me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Dos cosas que vienen como una advertencia importante. Primero, no dejemos que las circunstancias detengan nuestra capacidad de poder gozarnos en la grandeza de Dios. Porque si bien hay problemas grandes, Dios es más grande.
Algunos dijeron amén, otros lo están meditando. Pero dije que aun si el problema es grande, Dios es más grande. Amén. Y Pablo sigue hablando, escuche. Da algunas advertencias particulares que voy a ir describiendo en su momento, pero dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en que Cristo Jesús hizo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en los esfuerzos humanos. Más adelante, verso 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Wow. Dice todo X porque mi objetivo es ser uno con Cristo. Él sabía lo que buscaba. Él no estaba ahí religiosamente viendo si adaptaba a algunos principios religiosos para sentirse bien en el alma. No, no, no. Él decía, yo conozco a Jesús de tal forma que mi objetivo en la vida es ser uno con Cristo. Y Pablo sigue hablando y dice, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Pablo no andaba con poquitas. No andaba con Señor, ay dame Señor, ay súpleme. No, 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 no. Pablo dice, para mí lo importante es participar de la resurrección de los muertos. Porque qué cosa en la vida es más grande que poder llegar a ese momento de gloria donde las tumbas se abrirán, los muertos en Cristo resucitarán y los que hayamos quedado nos levantaremos en el cielo. ¡Aleluya! Dígame si hay algo más grande que eso. Pablo decía, a mí lo demás queda atrás, porque mi objetivo está trazado. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo lo único que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? Padre, gracias, porque sabemos que esta palabra tú la has preparado para tus hijos. Y nuestros corazones, Señor, están abiertos para recibir esta semilla de gracia. Permite que mis labios, Señor, solo puedan hablar lo que tu Espíritu dice a la iglesia. Y el corazón de tus siervos sea como ese terreno fértil que pueda germinar y traer mucho fruto. En el nombre poderoso de Jesús, a ti, mi Dios, es la gloria por siempre. Amén, amén. Tome su lugar. Dígame si no es un pasaje de emocionarse. Cuando yo lo leía y lo repasaba, decía, Señor, yo no puedo ni entender cómo se sentía Pablo. Pero qué experiencia no tendría Pablo en su conexión con Él, que Pablo decía, ahora solo le recuerdo que Pablo contaba con un perfil importante. Humanamente cualquiera hubiera dicho que Pablo era el top de los tops. Si hablábamos de erudición, de intelecto, de sabiduría, Pablo decía, yo me crié y me eduqué con el Harvard del tiempo, con el Oxford del tiempo, Gamaliel.
si de algo tuviera que gloriarme, dice, yo puedo. Dice, no solo eso, pero si religiosamente yo tuviera también que abrirme el pecho y darme golpes de pecho por ello, dice, yo soy fariseo. En los pasajes previos, usted lo puede leer ahí, dice, yo soy fariseo. Aquellos que siguen la ley puntualmente. Y decía, tan fariseo soy, o era, que hasta perseguía a los cristianos y los encarcelaba, porque seguía la ley al pie de la letra. Puedo gloriarme de las cosas, pero Pablo decía, en conclusión, todo lo que yo valoraba en su momento, todo lo que yo pensaba que tenía algún valor delante de los hombres, me estoy dando cuenta que es nada. Mi objetivo está trazado. Y dice Pablo escribía esta carta cordial, porque era una carta cordial, no era una carta de reprensión a la iglesia de Filipo. Filipo era una de las ciudades más importantes que se encontraban en Macedonia, por allá del año 63 después de Cristo. Y Pablo no escribía. Ahora les digo que Filipenses fue escrito mientras Pablo estaba en la cárcel. Cualquiera diría que lo que Pablo escribiría en un tiempo de cárcel, en un lugar húmedo, en un tiempo de aprisionamiento, pudo haber sido reproche y decir, ay, aquí me encuentro otra vez en la cárcel injustamente, pero si yo no me merecía eso. No. Pablo en el verso 3 arranca y dice, tengo que decirles una cosa, hermanos. Dice, pase lo que pase. Y vamos que Pablo sabía lo que estaba pasando. Encarcelado, aprisionado, maltratado. Decía, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y muchos de nosotros nos preguntaríamos, ¿cómo podemos llegar a ese gozo? Pablo en esta carta tiene 3 objetivos principales que trata de transmitir a la iglesia de Filipo. El primero es obviamente el poder conservar el gozo del Señor. Ahora, no un gozo común, no un momento alegre, no un espacio en la vida donde dices, ay, me quiero olvidar de todo y nada más me quiero relajar tantito. No, el gozo del Señor no tiene que ver con un espacio breve de la vida. El gozo del Señor tiene que ver con las cosas permanentes de la vida, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Y el gozo del Señor no está condicionado ni aprisionado a circunstancias y situaciones, sino que el gozo del Señor corre libre para que cuando nosotros estemos en las circunstancias que aquejan el corazón y el espíritu, podamos recurrir al gozo del Señor que camina libre de circunstancias y podamos atesorar esos aspectos que traen un estado anímico favorable a nuestro espíritu. A eso se refería Pablo. Por eso Pablo hablaba a la iglesia y decía, hablaba en términos del gozo, y no solo del estado anímico, sino de los elementos específicos que producen el estado anímico. ¿Por qué me gozo? ¿Por qué estoy feliz? ¿Por qué puedo tener paz en medio de las circunstancias? Pablo hace una referencia también en un segundo plano al señorío de Jesús. Pablo decía, si yo puedo conservar el gozo, es porque el señorío de mi vida no lo tengo yo, lo tiene Jesús. Y apelaba a la divinidad de Dios y del señorío de Cristo en su vida. El tercer aspecto, Pablo llegaba a esta conclusión feliz. Por eso él decía, pase lo que pase, ni te mortifiques. Mantén la alegría, porque venga lo que venga, nadie te puede quitar ni robar el gozo que Dios te ha dado. Podrán sacrificar tu cuerpo, podrá tu cuerpo enfermarse ante las cuestiones que se están generando en este tiempo, pero eso no te quita el gozo profundo interno que da el Señor en tu vida. Y mucho menos cuando piensas que cuando el hombre dice son tus momentos finales,
en el cielo el Padre Celestial abre sus brazos y te marca que es el inicio de una vida eterna. Yo casi me imagino a Pablo estando ahí en la prisión y decía: Señor, esto no huele a prisión, esto huele a gloria, esto huele a gloria. Allá afuera estarán mis acusadores que creen que me tienen aquí, pero aunque el cuerpo está aquí, mi espíritu está allá. Aunque ellos se burlan por mi condición física, ay, yo me alegro, porque si hay algo por lo que yo estoy velando, es por llegar a ese momento donde pueda experimentar la resurrección de los muertos. Cuando yo leía esto, dije: Señor, yo también. ¿Qué cosa tan más grande podemos experimentar que ese momento de gloria cuando el Señor nos levante? ¿Usted puede imaginar? ¿Usted puede imaginar? Pablo decía: me puedes hacer lo que quieras, pero nada me puede quitar el gozo. Ahora, quiero enfocar un poquito en la cuestión del gozo. Quizá este sermón 1 vaya a tener que haber sermón 1A y 1B, muy seguramente, porque apenas estoy saliendo de la introducción. Pero la situación en la condición de Pablo, y que definitivamente hay una referencia importante hacia las condiciones que vivimos en el presente, son tan cruciales para que nosotros, en medio de lo que estemos, podamos mantener ese estado de ánimo, recordando y sabiendo que esto es pasajero, que lo que estoy viviendo es momentáneo, porque llegará el momento de gloria donde yo pueda experimentar lo más valioso, lo más grande y lo que realmente marca mi vida. Pero Pablo decía: alégrate. Ahora, si lo llevamos a un contexto actual, personal, de aplicación personal, los psicólogos dicen que la alegría es un estado importante, un estilo de vida más saludable. Alguno, y todavía mientras escucha eso, se pregunta: bueno, pero ¿cómo puede uno estar feliz con tanta tragedia? Pues es que ante las adversidades y las tragedias, no hay nada que nosotros como seres humanos podamos hacer más allá de lo que Dios permite. Entonces, el lamento y la tristeza no tienen que ver con algo que nosotros pudimos resolver y no lo pudimos resolver. No, tienen que ver con los designios divinos de Dios en medio de las circunstancias. Pero si nosotros conservamos el gozo al que se refiere Pablo, nuestro estilo de vida es saludable. Adicionalmente, dicen los expertos, mejora nuestro sistema inmunológico. Hoy, cuando nos dicen que tenemos que tener nuestro sistema inmunológico bien afinado, el solo hecho de seguir la recomendación del Pablo y pase lo que pase, estar alegres, ya le está dando un plus a su sistema inmunológico. ¿Cómo ve? Además de la vitamina C y la vitamina D que sintetiza la vitamina C, usted siga el principio bíblico de gozo, de alegría, y ahí amarra su sistema inmunológico. Amén. Ya le di la receta. Si hay cura, decía otro hermano, si hay cura. La cura es Jesucristo y el gozo en el Señor. Amén. Una sociedad de psicólogos aquí mismo en México se reunió y llegó a la conclusión de que hay 7 aspectos importantes que se producen, aspectos positivos que se producen cuando hay alegría en el interior. Número 1, dice: cuando estamos alegres, tendemos a experimentar una intensa seguridad en nosotros mismos. Si usted está alegre, se recordará de todos los dones y talentos que Dios le dio. Cuando en medio de una circunstancia usted mantiene la alegría, de pronto se acuerda: pero ¿por qué me estoy aquí muriendo de hambre si el Señor me dio talento de esto, talento de aquello, y de pronto salen cantidad de alternativas en su vida para salir adelante de una situación. Yo sé que le ha pasado.
Porque a través de su Espíritu el Señor nos permite recordar de qué estamos hechos y qué es lo que Dios ha implementado en nuestra vida. Otro aspecto que las mismas sociedades de psicólogos enfatiza, dice, eres más consciente, insisto, de tus habilidades y sacas partido de las mismas. Lo dije. Número 3, dice, reduce el estrés de forma automática, lo cual nos da mayor claridad para realizar cualquier actividad en donde su vez obtendrá mayor concentración. Dicen también los psicólogos que no le temen a la responsabilidad. Los que están alegres no le temen a la responsabilidad. Lo que quiere decir que aunque exista un fracaso o una falla de por medio, no desistirán y siempre verán el lado positivo de las cosas. Por eso Pablo dice, pase lo que pase, está alegre. Porque mantendrás tu conciencia limpia, abierta, enfocada y sabrás que Dios es más grande que todas las cosas. Dicen también, se encuentran más activos de lo normal y esto ayuda a fortalecer sus habilidades. Desarrollamos dones. Si estás alegre, se muestra de forma más franca ante las relaciones sociales. Obtienes mayor adaptación al ambiente y forman rápido amigos. Estoy solo, no tengo a nadie. ¿Y estás triste o estás contento? No, pues no sé cómo estoy. Alégrate en el Señor y verás si no haces amigos aquí y amigos allá. Porque ¿quién se resiste a esa linda sonrisa debajo del tapabocas? Que por cierto no estaría mal que pintáramos una sonrisa, ¿verdad? En el tapabocas. Y 7, dice que nos ayuda a perseverar en todo lo que hagamos, aunque se interpongan trabas en el camino. Muchos conoceríamos esto como una motivación. Pablo decía, está alegre. Los aspectos técnicos, profesionales, que estudian la mente y las emociones del hombre, dicen que ese estado de vida nos provocan a vivir el máximo de nuestra capacidad. Pablo por eso lo decía, no te preocupes, hay cosas más grandes por las que tú tienes que velar hacia adelante. El segundo aspecto al que Pablo se refiere, ahora, Pablo dice que con una actitud semejante, nosotros protegemos nuestra fe. Y es cierto, porque cuando nosotros no damos paso al gozo, damos paso a cualquier otro sentimiento que puede ser adverso a nuestra fe. La fe se sustenta y se alimenta de un estado de convivencia que a nuestro espíritu y a nuestro corazón traen ánimo. Si nuestra fe cae en un bache de resistencia por el estado anímico en el que nos encontramos, de tristeza, de enojo, de reproche, entonces nuestra fe lucha por subsistir. Y seguramente que usted ha compartido el testimonio con algunas personas que le dicen, es que yo antes creía, pero tuve un momento de esta magnitud, me vi en una situación de la cual no podía salir y dejé mi fe. Pablo dice, si yo te recuerdo del gozo que tú puedes tener en el Señor, es para que tú resistas aquellas cosas que no deben predominar en tu vida y entonces puedas vivir en el señorío de Dios, puedas vivir en la esperanza de Dios. Pablo, hablando a los Romanos capítulo 12, verso 12, nuevamente enfatiza este principio y no dice que vivamos en una negación. Porque cuando yo te estoy diciendo, hermano, que vivas en el gozo, no te estoy diciendo que niegues que existen circunstancias adversas. Sería irresponsable de mi parte si yo te digo, haz como que no existe. No, sí existe. La Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicciones. Y las aflicciones son una realidad que vivimos constantemente. Hoy podremos superar esta, pero mañana quizá venga otra. Y Pablo en Romanos 12, verso 12, dice, alégrense por la esperanza. Porque nada hacia el futuro que tiene que ver con la esperanza de Jesucristo puede ser más grande. Te podrán quitar lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar en 2 días, pero lo que va a pasar en tu destino eterno y final, si estás en Cristo y vives por Cristo y caminas en Cristo, no hay quien te lo robe. No hay quien te lo quite.
Y dice Pablo, alégrate en la esperanza segura que tenemos, porque esto es lo único seguro que hay. Ten paciencia en las dificultades y sigue orando. Ten paciencia en las dificultades y sigue orando. La Reina Valera dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Bajo esos términos de vida, nosotros protegemos la fe. Esa es la forma en que nosotros protegemos la fe. Ahora, tengo que enfocarte hacia algunos aspectos que determinan realmente lo que Pablo está diciendo en este pasaje que leímos. Porque Pablo dice, protege tu fe. Y después enseguida dice, cuídense de los perros, de esa gente que hace lo malo, de esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse. Y esto no quiere decir que Pablo esté haciendo un énfasis particular en alguna gente perversa de la que te tienes que alejar. Claro, tenemos que estar conscientes de que hay personas que el maligno utiliza para que podamos caer y podamos seguir en un camino que no nos permite proteger nuestra fe. Pero la realidad de nuestra lucha no está en las personas que están delante de nosotros. Por eso nosotros no condenamos a las personas que entre paréntesis nosotros consideramos malos o son adversos, porque al fin de cuentas lo que realmente se produce en el ambiente, en las cosas que vivimos, es aquello que el mismo enemigo presenta delante de nosotros. Efesios capítulo 6 verso 12 dice, aquellos que hacen lo malo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores y malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuestra lucha ante la adversidad no se emprende frente a aquellos que pensamos nos está haciendo mal, sino ante la astucia del enemigo que provoca el ambiente, que acecha contra nuestra fe en Jesucristo y en la esperanza segura de los tiempos postreros. Aleluya. Por eso el énfasis de Pablo al iniciar dice, pase lo que pase. El que te diga lo que te diga, la situación que vivas, el que pienses que se está pasando o que se está burlando de ti, es un acecho, es una adversidad, es algo que el enemigo está levantando. Pero tienes que tener en cuenta que tu lucha no es directamente con la persona, porque la persona que está delante de ti, también él puede ser el producto de la gracia de Jesucristo. También Jesús murió por su vida, también Jesús quiere alcanzarlo en misericordia, también el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario para que esa alma delante de ti pueda encontrar esperanza y salvación en Jesucristo. Pero nuestra lucha formal tiene que ver con lo que el enemigo pone delante de nosotros. Por eso en ese mismo pasaje, Efesios capítulo 6, pero en el verso 13, Pablo dice, por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. ¿Cómo mantenemos el gozo del Señor en nuestra vida? Portando la armadura. Dice, después de la batalla, dice, poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas noticias. Tenemos que defender la posición. ¿Quién soy en Jesucristo? ¿Por qué soy lo que soy en Jesucristo? Porque mi esperanza está en Jesucristo. Y empecemos a defender nuestra posición. Porque soy cristiano. No solo soy religioso que atiende al servicio de cuando en cuando. No, yo soy verdadero cristiano. Y soy cristiano porque Cristo me salvó. Soy cristiano porque sigo los pasos de Jesucristo. Soy cristiano porque si hay algo que regule mi camino, tiene que ver con los principios en la palabra de Dios que me permiten ser un verdadero creyente. Y mi lucha está esgrimida no con mis propias fuerzas, sino con las fuerzas y la capacidad de Dios obrando a través de mí. Aleluya. Y eso produce gozo. Si tú portas la armadura, verás que al esgrimir la palabra,
le das 2, 3 sablazos al enemigo y te sientes satisfecho. Y dices, gloria a Dios. Uno más. Hay alegría. El gozo se produce cuando portamos la armadura y vivimos en la realidad. El gozo viene a nuestra vida cuando portamos el calzado del evangelio, de las buenas noticias. ¿Cómo te sientes cuando le dices a alguien de Jesucristo? Al principio te da pena tratar de abordarlo y de decirle, pero cuando de pronto empiezas a hablar y el Señor empieza a usar tu vida y suelta la palabra y sueltas la palabra, y a fin de cuentas esa persona que al principio estaba haciendo algo indiferente termina diciendo, sí, acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, y una nueva alma empieza a celebrarse en las alturas, en la reunión de los ángeles, porque hay algo que tú hiciste que provocó la alegría en el cielo. ¡Aleluya! Y te vas de ahí satisfecho, Señor. Ay, un alma más, Señor. Un alma más. Dime si eso no provoca alegría. Dime si eso no te trae satisfacción plena. Sales de ahí, Señor. Ay, batallé, Señor, pero lo logré. Y hay uno más en el cielo. Y ese gozo defiende tu fe. Protege tu fe. Pablo sigue hablando y dice, a fin de estar completamente preparado, además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como el casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y al final cierra el pasaje diciendo, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. El enfoque es al ejercicio permanente de aquellas cosas que producen gozo en nuestra vida. Porque la gente en Monterrey es tan fiestera, porque siempre quiere estar contenta. No quiere tener momentos de tristeza. Pablo dice, si tú vives bajo estos principios y oras permanentemente y constantemente, el enfoque del ejercicio hacia la conservación de la alegría será una realidad. Mayor ejercicio en nuestros principios, mayor gozo. Y estarás protegiendo el gozo de tu vida. Dice, cuídate de los que mutilan tu fe. No vivimos como creyentes para ejercitar o vivir bajo el ejercicio de una tradición o de un hábito específico que nos hace religiosos. No, Pablo dice, cuídate de esos que te dicen que tienes que circuncidarte. Ahora, la circuncisión tenía un tema, es un tema importante que tiene que ver directamente con el pueblo de Israel. En Génesis, en el capítulo 17 particularmente, el Señor hace un pacto con el pueblo de Israel, y para dar testimonio del pacto con Israel, el Señor envía que ellos se circunciden. Pero eso fue un acto veterotestamentario del Antiguo Testamento. Dios entrando en alianza con el pueblo. Pero cuando Jesucristo llega en el Nuevo Testamento, ese pacto tiene algunas variaciones. Porque Jesucristo, la palabra nos enseña que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces abrió el espacio de vida, de salvación, de gracia para todos los gentiles que somos tú y yo. Y los marcos de la ley fueron variando porque Jesucristo pagó el precio de nuestra justificación para que no fuera la ley la que nos condenara, sino fuera la gracia de Jesucristo la que nos levantara de la esclavitud del pecado y pudiéramos nosotros también disfrutar. Qué cosa tan increíble. Y dígame si eso no me causa más gozo. Yo estaba fuera, pero ahora estoy dentro. Pablo decía, cuídate de los que te dicen que tienes que vivir con tradiciones y con el ejercicio de elementos religiosos. Dice, porque eso te va a esclavizar a una ley que no corresponde. Tú eres libre en Jesucristo. Tú recibiste salvación en Jesucristo. Tu vida tiene esperanza por Jesucristo.
Y es en Él en que nosotros depositamos la confianza para conservar el gozo permanente en nuestra vida. Colosenses capítulo 2 verso 8 dice: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Digo, por eso estaba yo todo emocionado esta semana. Porque cuando llegamos al entendimiento formal, profundo, de la gracia, de la misericordia, de la obra gloriosa de Jesucristo, no hay quien pueda arrebatarnos el gozo que Dios nos ha dado. Y si como Pablo llegamos a la conclusión de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces quiere decir que nuestro espíritu se alienta y se vivifica pensando en ese momento de gloria, como lo hizo Pablo, de decir: ay Señor, si yo lo que quiero es tener esa experiencia única y gloriosa donde tú nos levantarás de en medio de las cenizas para comprobar tu gloria. Efesios capítulo 2 verso 8 dice Pablo: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito, ni tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. Más adelante, verso 18 dice: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Hay 3 cosas más que quiero comentarles, pero no lo voy a hacer hoy. Va a tener que volver el siguiente viernes a la misma hora, en el mismo lugar, para que yo le pueda dar estas siguientes 3 cosas que marcan el sustento de nuestro camino. Porque lo que hoy estamos viendo es el camino que Dios ha trazado. Los aspectos previos que acabamos de analizar nos permiten allanar nuestro camino, mantener la alegría, proteger nuestra fe. Pero tenemos que ser sustentados en medio del camino. Y antes de cerrar, quiero que veamos este video, que creo que nos va a motivar justamente en este deseo de poder conservar nuestra vida en el camino. And to be sure of taking the title, and right now he seems to have lost control of his legs, and this is worrying. Oh, and he's starting to slow, and there is a little way to go. There's half a K to go, and Johnny is running out of time and is losing his sense of direction. This is worrying. Oh, goodness me. This is a horrible sight. Jonathan Brownlee has lost it now and has staggered to a stop at the side of the course, and Alistair's stopped to help him along, and Alistair is going to try and carry his brother home. Dramatic scenes in Cozumel as the Olympic champion carries his younger brother towards the podium. Oh my God, I cannot believe what we are seeing here. Matt, is this allowed? Is he allowed to help his brother? You know, is that part of the rules? I'm not too sure. We've never seen anything like this before. Unbelievable scenes. Unbelievable scenes in Cozumel. The Brownlee brothers arm in arm, but it's not by way of celebration. Henry Schoeman's celebrating. He's going to win this race in Cozumel out of nowhere. But we have to be concerned about the health of Jonathan Brownlee, and they're not even on the final stretch yet. Schoeman wins in Cozumel. The brothers are coming home arm in arm,
to finish in second and third, but Johnny can hardly stand. And Alistair is having to drag him across the line and pushing him home for second. Johnny finishes in second. Goodness me, what an incredible conclusion here in Cozumel. I've never seen anything like that anywhere in world sport. Worrying scenes all round. Aleluya. ¿Cuántas veces recorremos el camino así? Y hemos transitado por él. Y aunque la meta está tan cerca, decimos, Señor, hasta aquí llego. Pero es el Señor a través de su Espíritu que viene y pone el hombro sobre ti. La gracia de Jesucristo que dice, yo corro, es que la meta está aquí. La meta está aquí. Alégrate, la meta está aquí, alégrate. Porque pase lo que pase, será el hombro del Señor el que te esté llevando hasta la meta final. Y Él estará ahí para que cuando estés en la meta, Él no dé el paso primero, no, el pasero. Adelante, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Muchos estamos en el camino, sentimos que vamos así y perdemos el gozo. Señor, ya no aguanto. Señor, ya no puedo. Esto ya es mucho, Señor. Pero el Señor te dice, pase lo que pase, sigue con la alegría y sigue caminando, porque yo voy a proteger tu fe. Yo no sé cómo llegaste esta noche, pero yo te digo en forma muy personal, han sido días y me he sentido así. Me he sentido que voy hacia la meta así. Pero he llegado a ese punto donde le digo, Señor, gracias. Porque aquí voy contigo. Aquí voy contigo. Y sé que la meta está lista para que yo pueda llegar ahí, pisar la victoria y celebrar por siempre. Mi hermano, hay cosas más importantes en esta vida que quizá hemos perdido de vista, porque sentimos que todo lo que pasa alrededor nos abruma. El miedo, la desesperación, la incertidumbre, las dificultades, tantas cosas. Pero yo quiero invitarte esta noche, en esta hora, para que dejes que Dios, a través de su Espíritu, introduzca su hombro y puedas seguir avanzando. Yo te digo esta noche, mi hermano, no te detengas. Si tú me sigues en esta transmisión, te digo, no te detengas. A partir de este momento no estás solo, ni nunca has estado solo. Dios está contigo, 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 Dios está contigo.
Dios está contigo, mi hermano. Sigamos corriendo. Sigamos corriendo. Sigamos corriendo. Porque la meta está cerca. La meta está cerca. ¿Por qué no te pones de pie? Ahí en casa, ¿por qué no te pones de pie? Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí estoy. Porque en mis debilidades, Señor, tú eres fuerte, Señor. Porque cuando siento que he perdido mis sentidos, Señor, tú me recuerdas por qué debo estar alegre. Y sigo caminando en ti, Señor. Si tú esta noche te sientes a desfallecer, si en esta hora tú te sientes que desfalleces, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, ese soy yo. Necesito que me ayudes. Y empieza a sentir cómo el Espíritu de Dios empieza a embargar tu vida. Empieza a percibir cómo el Señor empieza a abrazarte en medio de este tiempo y te está susurrando al oído y te dice: aquí voy, 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 aquí voy. Shabakata Rabasaya. Señor, que tú sigas abrazando a tu iglesia, Señor. Me envuelves hoy. Que tú sigas abrazando a tu iglesia, Señor. Melodía. Que tú sigas abrazando a tu iglesia, Señor. Cantas libertad. Que tú nos sigas sosteniendo con tu diestra. Y estemos siempre alegres, Señor. Esclavo del temor. Ushamaya, Yo soy Hijo de Dios. ya no soy un Esclavo del temor. Yo soy Hijo de Dios. Te adoramos, Señor. Oh, Rabashiva Basaya, vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor. Pero nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor. Decláralo. Soy hijo de Dios. Vamos, decláralo. Y en casa, decláralo. Un esclavo del temor. Oh, soy hijo de Dios. Un esclavo del temor. Hijo de Dios. Soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Shabakai. Ven a traer fortaleza, Señor, al corazón de tus hijos. Ven a traer fortaleza al corazón de tus hijos. Que esta noche, Señor, al salir de este lugar, podamos salir de aquí, Señor, con esa confianza, con esa seguridad.
Y con ese gozo inexplicable, Señor, con ese gozo inexplicable, Señor, que viene con esa palabra que alienta nuestro espíritu. Y como hijos tuyos, Señor, esta semana podamos caminar en victoria. Podamos caminar en victoria. Ya no soy esclavo, ya no soy esclavo, ya no soy esclavo, ya no me tambaleo, Señor, porque tú has metido tu hombro. Oh, estoy siempre alegre, Señor, porque estoy en ese punto de proteger mi fe. Alabashaba. Por los brazos del Padre estoy rodeado con canciones de libertad. fuimos Liberados. Aleluya. Aleluya. Alabashikara Alabababashikaya bababashaya. Cantaremos libres. Oh, 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 Mashikaya bababashikaya. Escapaste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Va para que yo Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido un gusto poder tenerles. No olvides suscribirte a nuestra página de YouTube y recuerda, nos esperamos en una próxima ocasión.